Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Armando Paino Enríquez, que es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, bienvenido. Buenos días y nuevamente. Bienvenido. Buen día, ministro. Pues, ministro, hoy justo la prensa trae declaraciones suyas en las que usted parece muy satisfecho, muy contento por el gran presupuesto, la partida presupuestaria que le están colocando al ministerio. ¿Sí? No, mira, gracias y gracias por ese primer bucapié de entrada. Definitivamente nosotros hemos estado tratando de organizar financieramente el ministerio y estamos en un proceso de transformación del cual estamos muy orgullosos. Hemos iniciado lo que hemos denominado el proceso del Ministerio Inteligente, que ha llevado a la digitalización de una gran cantidad de los procesos, tanto internos como también los de servicio con la ciudadanía. Y ese esfuerzo, además de todos los esfuerzos de planificación y de organización que hemos venido realizando, ha identificado que, dadas las amplias responsabilidades que tiene en el territorio el Ministerio de Medio Ambiente, entre las cuales está la administración del 26% del territorio dominicano, a nivel de territorio, y más del 30% de nuestras zonas costeras y marinas, además de que tenemos una responsabilidad de fiscalización en el otro 74% del territorio y en toda la que es la zona costera y marina, y igualmente tenemos responsabilidades como apoyo al CEMPA, que es el área militar ambiental que protege y vela por la violación de los delitos ambientales. Venimos acumulando una deuda histórica con la República Dominicana y lo que hemos identificado es que esos fondos son los necesarios para una administración efectiva del ministerio. Ahora bien, yo sí quiero aclarar que a la fecha, durante los 5 años del presidente Luis Abinader, es donde mayor apoyo financiero se le ha dado al Ministerio de Medio Ambiente en toda su historia. O sea, pasamos de un estado muy precario en el que estaba el Ministerio de Medio Ambiente y se ha aumentado significativamente el presupuesto. Ahora, dada toda esa responsabilidad de más de 50 oficinas en todo el país, más de 350 infraestructuras de apoyo y soporte entre centros de visitantes, torres de observación y zonas de guardaparques, o sea, para los guardaparques estar protegidos, esa deuda que tenemos con héroes nacionales como son nuestros guardaparques, que a mi entender debiera de ser uno de los profesionales mejores pagados de la República Dominicana, porque el guardaparque no solo está protegiendo el agua, el área protegida, sino que protege, en esa área protegida nace el 85% del agua, se produce el 85% del agua que consumimos en la República Dominicana. O sea que es un garante del desarrollo y de la sostenibilidad de todos los sectores de la República Dominicana. ¿En algún momento no había un acuerdo con las Fuerzas Armadas para darle asistencia? Sí, claro, y lo mantenemos. Por ejemplo, tenemos apoyo de las Fuerzas Armadas permanentemente en operativos en los Haitises, todos los operativos que hacemos. En Sierra de Baruco, incluso el Ejército Nacional estableció un destacamento cerca de la frontera para ese control del trasiego entre otras cosas, de carbón y de otros materiales que se estaban utilizando. Y tenemos ese apoyo permanente en diferentes puntos del país. Pero definitivamente el experticio del guardaparque, que debo anunciar que entre los logros hemos mejorado las condiciones del guardaparque, están equipados como nunca a la fecha. Le hemos dado la formación que desde el año 2015 no se le daba, ya llevamos casi el 65% de los guardaparques han recibido la formación adecuada. Había una parte de los guardaparques que no tenían seguro médico y ya tienen ese seguro médico, y mi meta para el año que viene es una mejora significativa de los salarios. No pudimos hacerlo este año por estas limitaciones presupuestarias, pero sí lo vamos a hacer. Paino, ¿cómo resolver lo que usted está planteando? Y para decirlo de manera más seria, pues yo hice la pregunta porque sabía de la precariedad del ministerio y de la necesidad de recursos mayores. La asignación presupuestaria que hay pautada para el año próximo no satisface o no alcanza para las expectativas que tiene usted a partir de los cambios que pretende hacer, de la mejoría. Y yo le pregunto, ¿cómo manejar esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Estamos en tiempo de que eso se resuelva, de convencer al jefe del Estado de que la partida sea mayor? Obviamente el presidente está muy consciente de la situación, se le han presentado todas las proyecciones y estamos en discusión
con respecto a eso. Pero sabemos las limitaciones que tiene actualmente el gobierno central con respecto a las capacidades presupuestarias y los amplios compromisos que tenemos como país y las deudas que tenemos como país a nivel de infraestructura y de desarrollo de áreas tan sensibles como es el tema educativo. Pero yo hago la comparación siempre, o sea, nosotros manejamos el 1.8% del presupuesto de educación. O sea, hay una limitación seria. O sea, cuando tenemos, y educación para nosotros es sumamente importante, yo creo mucho en la inversión en educación, pero no hay una proporcionalidad en la inversión. Y como digo, el gasto en medio ambiente no es un gasto, es una inversión. Cuando protegemos nuestras cuencas, cuando protegemos la biodiversidad, garantizamos que la agricultura pueda ser más competitiva y de mayor calidad. Garantizamos que el turismo pueda continuar desarrollándose, porque el turismo necesita agua, necesita piscinas, necesita que el turista pueda tener condiciones, pero no solo el turista ni en el sector agrícola, sino que la población en sentido general necesita un acceso de agua para su salud y para mantener la vida misma. Entonces, por eso, esa producción solo es posible y esa garantía en las próximas décadas de producción de agua solo la puede dar el Sistema Nacional de Área Protegida y una correcta y efectiva protección del mismo. Para poner cifras, disculpe, puntualmente, usted en una entrevista en Diario Libre hoy plantea que necesitaría el presupuesto medio ambiente en 20.000 millones de pesos. Aproximadamente. ¿Cuánto recibe ahora mismo? 6.000 millones de pesos. O sea, una tercera Faltarían 14.000 millones. Faltarían. Hay que multiplicarlo por 2. No por 3. Por 3 falta. 3 por 6, 18. Y faltaría algo. Creo que debe ser parte de un plan, claro, de ir creando esas necesidades, ir satisfaciendo esas necesidades. Y debe ser una discusión, y lo he dicho y estoy haciendo las gestiones, porque el tema medioambiental debe ser prioritario para el país, pero debe despolitizarse. Por eso estoy hablando con autoridades de los otros partidos, porque estamos planteando, y en las próximas semanas lo vamos a plantear formalmente, una discusión de los temas ambientales de una manera que no se meta el tema político de la discusión política del día a día, porque sin importar el gobierno que venga, sin importar el partido que sea, debemos estar todos como sociedad dominicana muy claros en la importancia y la urgencia que tenemos con respecto al tema del medio ambiente. Es un problema global, es un problema planetario. Nosotros estamos sufriendo 3 grandes crisis planetarias: los efectos del cambio climático, los efectos de la desertificación y los efectos de la contaminación del planeta nos están afectando. Y un ejemplo de eso, claro y evidente, es el sargazo, que es una figura que nosotros, es un alga que nosotros no somos los responsables de su creación, de su desarrollo, pero sí estamos recibiendo las consecuencias del mismo. Y en ese planteamiento, y estuvimos recientemente en la COP de Brasil, en la COP 30, discutiendo y estableciendo lo que son nuestras bases para planificación de los próximos años. El sector público y el sector privado han identificado que para prepararnos para la reducción y la mitigación de los efectos del cambio climático se necesitan de aquí al 2030 $11.000 millones de inversiones, no solo del sector público, pero tanto público como privado. Y para adaptación, que es lo más importante para nosotros, un mínimo también de $11.500 millones. Y por adaptación es prepararnos a estos cambios que venimos viendo, cómo adaptarnos, cómo tener unos sectores más resilientes a esos cambios, a que tengamos sequías mucho más extendidas y épocas de lluvia, aunque cortas, que hagan mucho más efecto. Y es lo que estamos viendo. También la proliferación de nuevas plagas y todo lo que viene a incidir en la erosión de nuestras playas, en cómo se han afectado nuestros corales. Esas inversiones son urgentes para adaptarnos y estar preparados a los retos que vienen en el futuro. El tema, ministro, de la tala y quema en algunas provincias fronterizas, y qué pasó en el gobierno pasado. El presidente Danilo Medina se hizo un proyecto muy ambicioso de reforestación, pero no he escuchado reciente
que se hable sobre eso. ¿Hay algún plan nacional de reforestación? Sí. Claro, claro. El pasado mes de junio finalizó la primera etapa del Plan Nacional de Reforestación. Nosotros tenemos 53 viveros, produciendo más de 8 millones de plantas en todo el país anualmente. Es una estructura que está operando. Tenemos un banco de semillas modelo para Latinoamérica. Hay cosas que no se saben del Ministerio de Medio Ambiente que van muy bien. Y yo digo siempre lo siguiente con ese tema de reforestación. Nosotros tenemos un modelo exitoso. Debemos, a veces somos muy duros en la evaluación, pero si utilizamos la data, y el que analiza data es la mejor forma de aplicar políticas públicas. Nosotros en el año 1970 llegamos a tener una cobertura boscosa casi menos del 10%, entre el 9 y el 10% del territorio. Era algo crítico lo que estaba ocurriendo. Y fruto de una serie de políticas públicas del presidente de ese momento, que era Joaquín Balaguer, entre los cuales se suspendieron o se cancelaron los aserraderos, se prohibieron los aserraderos, se prohibió el corte de madera. La famosa operación Selva Negra. Claro, y el cambio de la fuente de energía de la sociedad de carbón a gas licuado de petróleo, eso generó que al día de hoy, entre muchas políticas públicas de reforestación que han continuado en estas últimas décadas, nosotros tengamos una cobertura boscosa superior al 44% del territorio. Eso es un caso de éxito y que seguimos trabajando. Nosotros acabamos esa primera fase del plan de reforestación y se sembraron más de 18 millones de plántulas en ese periodo de tiempo y continuamos permanentemente en eso. Estamos trabajando para el rediseño del mismo y conjuntamente con eso ha habido un desarrollo de cobertura agroforestal que, si es cacao y café, el Ministerio de Medio Ambiente lo ha identificado como una fuente de reforestación válida, porque no podemos olvidar que en los territorios hay personas que tienen que encontrar medios de subsistencia. Y se ha trabajado mucho y hay casos de éxito que hemos tenido con la transformación de la agricultura de la tumba y quema y pasarlos a la producción de café y de cacao, con una oportunidad. ¿Y los frutales? Los frutales también, más bajo en la cuenca, pero café y cacao ya para cuenca media alta, que es donde nosotros ponemos los mayores esfuerzos, porque ahí es donde, como dice doña Melba Grullón, donde se siembra agua, donde se genera el proceso de producción en las cuencas de agua. Hemos evaluado... ¿Y dónde más se da la tumba y quema? Y donde más se da, claro, porque es una agricultura de subsistencia que va migrando, depende del suelo. Paino, en esa parte que llama usted del Ministerio Inteligente, ¿cómo responde eso a un tema que ha generado muchos ruidos con el Ministerio? Es la tramitación de permisología para construcción, para proyectos de desarrollo que se plantean turismo o lo que fuera. O sea, ¿qué tan ágil se ha vuelto? Bueno, para ponerte en perspectiva un poco de cómo hemos logrado eso, nosotros, el Ministerio tiene aproximadamente unos 64 tipos de permisos que otorga. Cuando llegamos al Ministerio, fue un proceso que inició el ministro anterior, Miguel Seara Atón, que fue la plataforma de permisología. Existían 5 tipos de permisos que ya estaban dentro de la plataforma. Nosotros hemos llevado eso a más de 24 permisos a la fecha, priorizando los de mayor volumen. E igualmente hemos iniciado el uso de inteligencia artificial. Perdone, Paino, una taza de café Santo Domingo, café del bueno. No puede faltar. Exacto. Síganos diciendo. Nosotros hemos trabajado en esos 24 permisos y además hemos utilizado diferentes herramientas como la inteligencia artificial para asistir en el proceso de evaluación de los expedientes. Hay una parte, por ejemplo, que ya está corriendo, que es la precategorización, que el expediente, desde que entra de manera digital, la plataforma, el algoritmo, evalúa el tipo de permiso que es, y eso nos facilita mucho más la cosa. Nosotros hemos reducido los plazos en más de un 50%, en todos los tipos de permisos, y la comparación es muy clara. Como siempre digo, con la data que tenemos, nosotros vamos a cerrar este año con más de 7.000 permisos en gestión ambiental otorgados. El promedio anterior rondaba en los 3.200 y pre-pandemia era 2.400 permisos que se otorgaban al año. O sea que hemos duplicado también la cantidad de permisos, y fruto de la fiscalización y las exigencias que venimos haciendo, antes se solicitaba
solicitaban entre 150 y 200 permisos mensuales y ahora mismo se solicitan más de 450 permisos. Eso es data que está ahí, que es irrefutable. Paino, Sí. el aumento de la cobertura bocosa, que llegó a un 4%, ¿con qué tipo de planta se logró crecer tan rápido? Bueno, no fue rápido, don Freddy, fueron 40 años que lo tomó. 50 años. Mira, ha habido diferentes etapas. En su momento, la política del ministerio y incluso de lo que era Foresta utilizó especies introducidas en su momento. Yo sembré eucalipto. Exacto, y también la famosa acacia fue utilizada en su momento. Y tiene una función en ciertas zonas por la producción de biomasa. Aquí hay una finca energética de acacia importantes en la zona este que brindan acacia a un sector de la economía, porque tenemos más de 20 calderas que pueden recibirlo, entre ellos industrias como Zona Franca, de generación, etcétera, y rinden un fin. El equipo técnico, y nosotros venimos trabajando mucho en eso, y es muy importante señalar, la biomasa para República Dominicana es el mejor combustible que existe. ¿Por qué? Porque a la hora de tú importar gas licuado, tiene que venir de otro, embarcarlo, o sea, esa huella de carbono, no solo del combustible, sino de toda la logística de traslado, etcétera, es mucho más consumidor de carbono y de generación de contaminación para el mismo, en todos los otros. Mientras que tú produces aquí, esa masa, ese árbol crece y se capta en República Dominicana y básicamente las distancias son muy cortas. Eso es una discusión técnica que tenemos y definitivamente es una producción local. Tú estás produciendo un combustible local que no genera, Ministro, no genera divisas. En el caso de la ley de residuos sólidos, su posición sobre las observaciones que hizo el presidente, eso por un lado, Sí. y el término de los, digamos, los rellenos sanitarios que están haciendo. Hablamos fuera de la ley de Puerto Plata, que ya está prácticamente listo, usted me decía, y el gran problema de Duquesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer eventualmente con el vertedero de Duquesa? Bueno, obviamente creemos que fueron muy claras y muy específicas y muy beneficiosas para la ley los comentarios, las observaciones hechas por el presidente Abinader. El Ministerio de Medio Ambiente las apoya en un 100% y creo que vamos a lograr una ley posible que nos permita seguir avanzando. Tenemos retos y yo lo digo claramente. Tenemos que entender que el problema de los residuos sólidos tiene un componente financiero importante. Quien maneja los residuos sólidos de manera integral y de manera efectiva son los países que cobran por el servicio de manejo de residuos. No podemos seguir hablando de que una población y un sector comercial e industrial solo el 10% pague ese servicio. Aquí hay que tener discusiones claras. Pues exigimos servicios de primer mundo, pero no queremos pagar esos servicios. O hacemos algo o continuaremos teniendo la deficiencia. Sin embargo, se viene avanzando y la muestra ha sido la aplicación de la ley 225-20, donde ya en amplias zonas del territorio se ha logrado una solución efectiva al problema de los residuos. Ya las discusiones de los fuegos del este tú no lo has vuelto a escuchar. Ya Puerto Plata termina ya el ciclo de cierre y de inicio de operación ya de una planta de valorización que tampoco se ha vuelto ya los turistas no ven basura cuando ya llegan. no ven fuego, peor, era fuego que ven. A veces Sí. Ya el, O el eso se humazo. acabó. ya el fuego no le da la bienvenida. Ya eso no existe. O sea, no ¿Y acordamos. Duquesa? ¿Pa' Y cuándo? Duquesa, le puedo decir que estamos en la etapa final de la adjudicación del proceso de licitación de la primera etapa y en el primer trimestre del año que viene inicia el cierre técnico de Duquesa, que será la remediación ambiental más importante de la historia de la República Dominicana. Con ese cierre le vamos a devolver dignidad a millones de ciudadanos que viven en la cercanía de Duquesa y a todo el gran Santo ¿Y Domingo. dónde los capitaleños vamos a botar la basura? Exacto, esa es la Tenemos, pregunta. como les planteaba en la conversación fuera de cámara, la evaluación técnica que se ha hecho es que el Gran Santo Domingo, por su extensión y por las más de 6.000 toneladas de residuos que genera, anteriormente, en los estudios anteriores se hablaba de que para el año 2030 íbamos a generar 5.000 toneladas diarias. Estamos generando más de 6.000 toneladas diarias. O sea, esto es ya una población que
que genera residuos como si fuera de una economía de primer mundo, una economía desarrollada, porque esos son volúmenes significativos. Se han identificado varios puntos en el país, hay 2 que ya están operando en la zona de Gautier, en el Gran Santo Domingo, y hay una solución cerca de Duquesa también que ya está en evaluación, y 2 soluciones más en Jaina y en la zona de Pedro Brán, de Guerra, La Guaya. Los Alcarrizos. No, es por... Del otro lado de la Casabe, carretera. el Casabe. Bueno, del lado de la circunvalación. La Cuava, por ahí. La Cuava. La Cuava. Ese proyecto, yo quiero aclarar algo, fue un proyecto... Y es un proyecto hay que ha recibido... manifestaciones. Hay huevo Sí, pero entendemos, protestas ha habido. es muy importante que se hable claro con respecto a ese proyecto. El emplazamiento no es un vertedero, porque utilizan la palabra vertedero para denostar el proyecto. Es una planta de valorización que se va a hacer en la zona, que fue en un momento cuestionado por la misma población, y los requerimientos que se le hizo a la población, fruto de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó al Ministerio a que cumpliera lo que se había hecho en el proceso, porque se rechazó el proyecto luego de haber agotado todas las partes del proceso. Pero además, los reclamos que hacían los ciudadanos, que era que no pasaran los vehículos por la comunidad, incluso se hizo un acceso privado y restringido. Y en la zona que está no hay fuentes acuíferas, no es cierto, no va a pasar por ninguna comunidad, y es una planta de valorización manejada con estándares internacionales que no va a afectar en lo más mínimo. ¿Se le ha explicado eso a la población? ¿Qué está se le ha explicado y se ha conversado, pero es como le explico, todo el mundo quiere la solución de la basura, pero nadie lo quiere en su territorio, y lamentablemente el Gran Santo Domingo necesita espacios. También en Jaina hay una solución que es justo al lado del vertedero, que se está desarrollando, y eso va a permitir que todo el Gran Santo Domingo tenga un acceso integral y efectivo de los residuos. Gracias por su tiempo, mucho Siempre. Éxito. Tienen que invitar más frecuente, porque son Con muchas gusto, cosas. usted de la casa. Usted de Armando Caíno. ¿Está apretado de allá? Así mismo es. Bueno, mañana estamos de vuelta, Dios mediante, a partir de las 5 de la madrugada.